Bueno, muy buenas noches a la gente de Venezuela y muy buenas noches a las personas de esta comunidad forochats.com en su página web y forochats por acá, que gentilmente están allí del otro lado. En, en realidad yo siento que estoy cerca de ustedes y eso me permite que este sentir que tenemos todos los venezolanos que emigramos o salimos del país por alguna razón u otra, que no nos achicopalemos tanto en algunos momentos importantes. En la recién vivida pandemia o caos que todo esto desató, sabemos que todos tuvimos emociones encontradas y emociones que en algunos países han ido disminuyendo de intensidad, se han ido diversificando. Los venezolanos, aunque ya traíamos una realidad difícil, la pandemia nos las puso un poco más difícil y también los venezolanos que estamos afuera, igual estamos cerquitas allí. En todo caso, pongo este tema a colación en este momento porque hoy vamos a hablar de emociones y una de las primeras cosas que quería compartir con ustedes antes de decirles un poquito cómo va a ser esta metodología, es que mientras me escuchan, van a tener también la posibilidad de ver algunas láminas que gentilmente nuestro coordinador Rance Rivas nos va a ir compartiendo. Y cuando ustedes vayan viendo, yo también voy a invitarles con algunas preguntas de reflexión, de interpelación, porque la idea no es solo llevarse un contenido de valor, la idea también es invitarles a hacer una reflexión personal sobre cómo estamos viviendo las emociones, sobre las cosas que nos están limitando el conocer las emociones, temores, dudas. Entonces, además de compartirles en la primera lámina 4 puntos fundamentales, Rance, por favor, si la puedes pasar, la primera lámina, vamos a ir compartiendo 4 puntos fundamentales durante esta hora de contacto o interacción. Vamos a definir las emociones, vamos a estimar la importancia no solo de las emociones, sino de conocerlas. Y en este autoconocimiento también lo vamos a comparar con lo que las teorías de inteligencia emocional llaman autoconciencia emocional. Vamos a hacer un recorrido muy rapidito por allí porque esto no es una masterclass, es más una invitación a la reflexión. Vamos entonces a compartir qué recursos ya ustedes usan y qué recursos yo les recomiendo usar para autoconocernos más desde el punto de vista emocional. También dentro de este estilo de interacción que vamos a practicar hoy, va a ser muy importante que ustedes reiterarles lo que ya les dijo antes Rance. Tenemos dos formas de comunicarnos y hacer esto realmente una conversación. Lo podemos hacer vía mensajería, como lo hacemos por el WhatsApp, y lo podemos hacer también a través de un chat de voz, ustedes activando el microfonito que tienen allí. Para mí será un placer escucharles y sobre todo aprovechar que somos un grupo pequeño para que cada uno de ustedes pueda llevarse un aprendizaje personal. Por eso en esta lámina que están visualizando les coloco siéntete libre de hacer comentarios o preguntas. No necesariamente dejen las preguntas o las inquietudes para último momento, sino que ustedes también pueden escribir o alzar la manito y nosotros gentilmente, France va a estarme ayudando en el monitoreo de esas informaciones, vamos a poder definir esas cosas. Ok, antes, lo primero que vamos a hacer entonces es vamos a definir emociones. Nuevamente, gracias por las personas que están también recientemente conectándose y aquí estamos y comenzamos. Definamos entonces las emociones. Mientras ustedes van viendo la lámina y yo se las voy relatando, Rance les va a pasar una primera encuesta o pregunta. ¿Ok? Ya lo dejo con, él se las pasa y les comparte cómo ustedes van a hacer esa votación. Por favor, Rance. Ok, ok. Eh, entonces, al definir las emociones, ustedes tienen ya la lámina allí presente. Vamos a definir las emociones como estas reacciones automáticas que nosotros tenemos cuando percibimos un estímulo, cuando escuchan voz, cuando les dicen
que van a llegar tarde a esta conversatorio, o cuando tienen una llamada importante de un familiar, de un amigo, cualquier circunstancia, genera reacciones físicas y psicológicas, obviamente incluyendo en estas reacciones físicas todos estos cambios en nuestro cerebro, todos estos cambios neuroanatómicos y fisiológicos que se dan frente a estos estímulos, que pueden ser internos o externos. El llamado de alguien que te llama en la calle, como este que estoy oyendo yo afuera, que alguien llama, una llamada telefónica, un recuerdo, puede ser también un estímulo interno, un recuerdo, una voz, eh, el hecho de que alguien te abrace genera un sentimiento o una emoción. Y tu cuerpo comienza con cambios no solo evidentes, cambios internos en tu sistema digestivo, en tu forma de respirar, en tu parte atencional y cognitiva, ¿ok? Y todas estas respuestas psicofisiológicas implican obviamente cambios internos dentro de tu cuerpo y subjetivos. Quiere decir eso, que a esos cambios tú les vas dando una connotación, bueno, malo, negativo, positivo. Subjetivo quiere decir que varía en cada uno de nosotros. Experiencial quiere decir que se refiere a ese sentimiento como lo traducimos. Cognitivos son esos pensamientos que va a afectar. Y motivacionales porque va a afectar mi conducta. Yo me acerco a lo que me agrada, si ese estímulo es agradable para mí o me genera bienestar, y me alejo de ese que me genera aversión o negativismo. Muchas veces se ha dicho que es primero si el pensamiento o la emoción, y por eso yo coloco allí como tercer elemento clave, las emociones están directamente relacionadas con los pensamientos y propician una acción. Entonces, inicialmente, antes de todos los avances de las neurociencias, se pensaba que primero, por ejemplo, tú veías un estímulo, veías un animal peligroso, ¿ok? Y lo primero que hacías era correr y después era que decía, ay, tengo miedo, ¿ok? Y es decir, que venía la conducta y después era que te notabas los cambios corporales y la emoción. Hay varias opciones, en este caso, seguimos en la lámina de definición de emociones, pero a lo que yo me estoy refiriendo es que puedes, para algunas personas, dicen, primero pienso y después me emociono. Las nuevas teorías y las cosas más recientes, avances de la neurociencia, obviamente nos dice, hay un estímulo, en tu cuerpo empiezan una serie de cambios, y cuando tú le das a esa interpretación, a ese cambio, es que entonces tú dices, ah, esto es rabia, esto es miedo, esto es ansiedad, le das el nombre de ese sentimiento que estás identificando en este momento. En algunas literaturas, en algunas investigaciones, ustedes van a encontrar sentimiento y emoción como sinónimos. Algunos otros autores son un poco más conservadores y dicen, no, la emoción es el cambio psicofisiológico y el sentimiento es el nombre, el rótulo, la interpretación que tú le das a esa emoción. No obstante, durante este conversatorio vamos a referirnos al término emoción. Esta expresión de estas emociones, ya sabemos que son respuestas a los estímulos, están relacionadas a tu aprendizaje, a tu medio sociocultural. Cuéntanse con las encuestas. Tenemos compartida la primera encuesta. Invitamos a las personas a que vayan votando. Ok, sí, por favor. Darle sencillamente al botón atrás, sin colgar, sin darle al botón rojo de colgar el audio live, simplemente le pueden dar atrás y salen al chat. Allí votan y luego vuelven a entrar al audio live. Licenciada, comparto las otras dos. Un segundo. Voy a pedir disculpas a la audiencia, un minuto, porque hay varias personas de mi comunidad que están diciendo que no pueden entrar. Déjame volverles a pasar el enlace. Disculpen, por favor,
quiero ser respetuoso con su tiempo, pero me preocupa que son 4 personas. Mientras ustedes votan, permíteme, Rance, voy a pasarles de nuevo el enlace a estas personas. Ok, perfecto. Licenciada, puede enviar el enlace en donde caen directamente al audio live. Se lo voy a volver a copiar en el chat, que es el que dice por favor. T.M, forochats 1, signo de interrogación, video chat, y allí entran directamente al audio live. Ok, entonces mientras van votando allí, tú vas viendo los resultados para que cuando vuelva voy a pasar ese enlace. Perfecto, licenciada. Y aprovecho la oportunidad para indicarles que en caso de que en algún momento tengan alguna pregunta, por aquí hay alguien precisamente eso era lo que iba a comentar. Si alguien en algún momento quiere hacer alguna pregunta, puede tranquilamente levantar su mano en el botón central que está en morado con una manito levantada. Al apretarlo, ese botón levantará aún más la mano. Por acá nos indicará que quieren hablar y nosotros les permitiremos el micrófono. Cuando le permitimos el micrófono, ese botón pasa de morado a azul y luego ustedes lo vuelven a tocar, se pone en verde y allí ya pueden conversar y los podemos escuchar por acá. Había alguien que había levantado la mano, pero ya como que la bajó. O cualquier duda, inquietud o comentario o compartir que quieran expresar vía texto, tranquilamente salen al chat escrito y por allí pueden escribir y en el momento que la licenciada lo considere oportuno, podemos compartirlo. Tenemos 10 votos hasta ahora y tenemos aquí alrededor de 14 personas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 personas. Sería interesante obtener esos 15 votos. En el chat hay una encuesta que indica, o en realidad una pregunta, la emoción que más ha predominado en mí esta semana es, y tienen varias opciones, alegría, tristeza, rabia, miedo, sorpresa u otra. Entonces, por favor, vayan al voto, vayan a la encuesta, pueden emitir su voto sin ningún inconveniente. La encuesta es totalmente anónima, por acá no vamos a saber cuál es esa emoción que predominó en usted, pero sí es importante para nosotros conocerlo. Sandra Guzmán nos indica que hola, ahora sí voté, gracias, perfecto, Sandra, muchísimas gracias. Jorlis Mora, saludos compañeros, así como la psicóloga María Auxiliadora, saludos Jorlis, gracias por estar acá, por conectarte a este audio live de la comunidad de ForoChat. Y para aquellas personas que entran directo con el enlace, pueden unirse luego a la comunidad tranquilamente, le dan al botón unirme. Cuando ya terminemos todo esto, no es necesario que sea ahorita, cuando terminemos la actividad, van al botón unirme en el grupo y ya quedan unidos en la comunidad de ForoChat, de manera que puedan recibir de primera mano la información sobre próximas actividades, así como las actividades que se van publicando dentro de la plataforma, que son actividades algunas gratuitas y otras son con algún monto de inversión, incluso hay asesorías. Entonces, también los invito a entrar a la plataforma de forochats.com, así igualito, termina en ese, forochats.com, y poderse registrar. Esperamos entonces que nuestra invitada ya estoy por acá, Perfecto. Muchas gracias, Rance, por volver a refrescar cómo hacer esa votación. Realmente, saben, les voy a dar una anécdota en relación a lo que está sucediendo, ¿no? Un poco hablar de emociones pareciese hablar de algo conocido, es decir, porque hemos vivido 30, 40, 50, 60 años con esas emociones. Sin embargo, pasa como con la tecnología, tenemos el teléfono muchas horas al día en las manos y Telegram es una plataforma que ya tiene su tiempo en Venezuela y en otras partes del mundo de otras personas que nos escuchan en otras partes de Latinoamérica. Y sin embargo, cuando nos toca ese tipo de cosas, a veces nos ponemos un poco lentos o resistentes. Entonces aprovechemos esta posibilidad para decir, bueno, así como yo necesito en mi vida darle más amplitud a mis emociones y conocerlas un poco más, hasta esto, tómenlo como una experiencia positiva de vida. Aprender a interactuar de esta forma, porque finalmente emocionarnos juntos es compartir también experiencias. Así que gracias, Rance. Cuéntame un poquito cómo cuando vayan dando los resultados, yo voy a seguir en la lámina. ¿Ok? Y me pasas a la siguiente, por favor, y mientras tú, cuando ya tengas los resultados de las últimas personas que están votando,
me hace saber. Ok, la lámina siguiente nos dice, ¿qué importancia tendrán entonces las emociones? Porque es esto que me llamaron a un foro chat para hablar de la importancia de las emociones. Pues las emociones son necesarias en nuestra vida y de alguna forma nos dan información de lo que vivimos. ¿En qué sentido información? Nos informan cuando nosotros, por ejemplo, sentimos miedo, ¿ok? O experimentamos una situación de experimentamos ansiedad, nos informa que algo nos tiene en riesgo, algo nos tiene en amenaza. Y cuando aprendemos de emociones, nos damos cuenta por qué ha sucedido eso en un momento dado. Por supuesto, cuando no nos conocemos mucho a nosotros mismos, nuestras emociones pueden confundirse. Y aquí está como que el arte de aprender de emociones, la posibilidad de poder ser más creativos y la posibilidad de entendernos mucho más a nosotros mismos. Las emociones, el estudio de las emociones, la práctica de las emociones, ganar habilidades en las emociones, nos trasladan al tema de inteligencia emocional. Por mucho tiempo, ya en el siglo pasado, no en el 21, sino en el 20, creíamos que las personas hábiles, exitosas, progresistas eran las personas con inteligencia, puras capacidades solo cognitivas, el CI o coeficiente intelectual. Y después, conforme avanzaron las investigaciones en la neurociencia, en la psicología, en la psiquiatría, en la sociología, fue emergiendo una cantidad de investigaciones y de teorías que nos decían, hey, no solo lo cognitivo genera el éxito y genera el bienestar y genera personas más felices, personas que quieren progresar y trascender en su vida, también el cómo manejan sus emociones, también el cómo se ven a sí mismas. Y tal vez ustedes hayan oído hablar de la teoría de las inteligencias múltiples, mucho antes o unos años antes de promoverse todo esto de la inteligencia emocional. Un autor habló de Garner habló de la teoría de las de las inteligencias múltiples. Y en esas inteligencias múltiples, así como había una inteligencia kinestésica, una musical, una espacial, había una inteligencia intrapersonal que se refería a ese estar conmigo, a conocer mis emociones, a conocer mis pensamientos, y una inteligencia interpersonal cuando yo conozco al otro, cuando yo veo cómo mis pensamientos afectan la vida del otro. Entonces, algunos autores como Salovey y Mayer, antes incluso de Goleman, que es el famoso bestseller Inteligencia Emocional, y de muchas otras en el ámbito organizacional, daron entonces del término inteligencia emocional. Y las investigaciones dicen, las personas que mejor se manejan en inteligencia emocional logran más bienestar y felicidad. ¿Por qué hablo de inteligencia emocional si ustedes vinieron a escuchar autoconocimiento de emociones? Porque la primera premisa para aprender a ser inteligente es autoconocer nuestras emociones. Aunque socialmente tus papás, tus abuelos, incluso tú como abuela, tía, mamá, algunas veces penalices en tus hijos varones que lloren o te penalices a ti misma porque tus padres eran poco expresivos emocionalmente, aunque la sociedad, la religión, la cultura soslaye esto y a veces diga que las emociones no tienen tanta prioridad como el aprendizaje o la mente, realmente la evidencia también nos dice que cuando aprendemos a gestionar las emociones, no solo a gestionar de controlarlas, a conocerlas, a explorarlas, somos más felices y más productivos. Ok, vamos a hacer entonces aquí un corte de las votaciones que tengas hasta ahora. Rance, por favor. Por supuesto, licenciada. Antes de eso, permítame compartir un comentario de la profesora Janet Pantoja, quien les indica a las personas que están por teléfono que pueden tocar la lámina que se está mostrando para que puedan verla más grande. Al darle un toque o al darle clic, se amplía un poco en la pantalla a aquellas personas que pudieran estarlo viendo por teléfono. Así que muchísimas gracias a la profesora Janet por ese tips pro
que está compartiendo con nosotros. En profesora Janet, ¿cómo se ve que usted es educadora? Gracias, sí, profesora. Sí, ella es una de las administradoras de la comunidad. Aquí se habla educación, una comunidad digital en Telegram. Al final compartimos sus enlaces en donde siempre están compartiendo todo este tema. Es una buena comunidad que anda en esa onda de profesores aplicando las tecnologías de la información y la comunicación a la educación. De verdad que es maravilloso el trabajo que hacen, como el de todas las personas que llegan acá, licenciada. Licenciada, la pregunta era, la emoción que más ha predominado en mí esta semana es, y con el 33%, la alegría está punteando, seguido de cerca por la tristeza con un 28%, el miedo con un 17%, la sorpresa con un 5% y otra un 17%, con 18 votos. Ok, la sorpresa un 5. Ok. Sorpresa el 5% y otra 17%. En total han sido 18 votos. Ok. Gracias, Rance. Les decía al inicio, Rance, quiero chequear contigo y con la audiencia también. Algunas veces tengo eco en mi micrófono. ¿Ustedes lo están sintiendo? Bueno, yo por acá no. ¿No lo has percibido? Lo que sí, ok, bueno. No, lo que sí tengo es cierta interrupción porque si en algún momento se cae la imagen, licenciada, es porque hay una intermitencia que yo tengo acá con el internet. Entonces no se preocupen, se espera un momentito, reconecto y vuelvo a mostrar la lámina. Ok. Ya vamos a hablar de esta votación. Voy a pedirles que si no logran ampliar la imagen, ustedes escriban un mensajito y Rance vuelve a explicar cómo, porque es bien importante. O sea, la idea de que lleven generalmente la tradición en estos audio chats es que ustedes solo escuchan, participan y opinan, pero quise hacer el aprendizaje un poco más multimodal. Algunas personas somos más auditivas, otras somos más visuales, y la idea es que lleven un mensaje y un contenido de valor y mucha experiencia. Así que siéntanse libres a hacer la pregunta si no logran hacerlo. Considerando las respuestas, fíjense, ¿no? Casualmente hay algunas emociones que llamamos las emociones básicas, que son las archiconocidas, la alegría, la ira o la rabia, el miedo, la tristeza. Y hay otras emociones que se llaman secundarias, que son las emociones que son más sociales porque las aprendemos, no son instintivas. Fíjense que sale en mayor preponderancia la alegría, gracias a Dios, que todas, y eso no solo habla de que somos personas felices, habla también de que le estamos dando un foco diferente a nuestra vida. Porque si tomamos una actitud pasiva o una actitud pesimista o una actitud derrotista, puede haber, como decimos los venezolanos, un bonche al lado y nosotros seguir tristes. Así que felicito a esas personas que estiman que en su vida esta semana hubo alegría. Yo quiero compartirles además algo muy personal. Hoy nació, o soy como que una tía abuela porque nació una sobrina en los Estados Unidos y tiene 6 horas de nacida. Así que eso ha sido una alegría para nuestra familia. Sigue a la alegría el miedo por cosas que no sabemos si van a detenerse o a pasar, el miedo por lo que estamos viviendo. Y aquí solemos decir positivas o negativas y sin embargo, como estamos hablando de las emociones, y yo quiero que cada uno de ustedes vaya ratificando que es importante tomar conciencia de lo siguiente. Las emociones son neutras. Lo que a Rance o a la profesora o a Marta o a Tania o a Débora o a Sandra, las personas que están presentes, le puede generar miedo a su compañero no, a su pareja no, a su hijo o a su esposo no. Entonces, es la interpretación que yo le doy a esa emoción lo que me genera ese sentimiento que yo lo etiqueto como miedo, como sorpresa, como aversión. Fíjense que esos otros
¿ok? Que están en la otra proporción. Puede ser que no estaba aquí porque no era una alegría, no era una emoción básica en las mencionadas en la encuesta. Como puede ser también que en esta socialización de lo que son las emociones, yo puedo pensar que vergüenza es una emoción, que esperanza es una emoción, que pasión o entusiasmo es una emoción. Y es así. Hay muchísimas, hay investigaciones que hablan de 27, de 40 o de más. Y hay un típico test que sale hasta en la revista de una rueda de emociones que tiene muchísimas más emociones. Entonces, bueno, gracias por haber compartido su respuesta y ya después iremos concatenando esta respuesta de la alegría, de las emociones predominantes en otras encuestas constitucionariamente. Ok, vamos a la siguiente lámina, por favor, Hansel. Veamos qué función, algunas de las funciones ya ya se las he compartido, pero vamos de nuevo en esta lámina. Es como un círculo dinámico, ¿verdad? Habitualmente nos dice, el bombillito nos está indicando esta información que nos da la emoción. Antes dijimos, nos dan información y nos motivan a la acción. Y eso es como que nos ilumina la vida. Las emociones nos permiten centrar la atención. Si hablamos de historias, si hablamos en tonos diferentes o mi voz cambia, si trato de engancharlos, de cautivarlos, de motivarlos, es porque sé que en la medida en que se sientan más identificados con esta conversación, ustedes van a atender y van a fijar más lo que hoy hemos conversado. Las emociones predisponen a la acción. Si me gusta esta actividad, tal vez vuelva. Si no, tal vez no vuelva y lo pasaré omitiré este tipo de mensaje. Las emociones nos ayudan a comunicar. No solo comunican las palabras, comunica todo el cuerpo y obviamente la emoción que yo le pongo a esa expresión corporal. A través de los sentimientos se comunican a través de eso que llamamos emoción. La emoción nos permite una adaptación y ahora en la siguiente, cuando más adelante hablemos, vamos a ver por qué y para qué es importante cada una. Las emociones nos ayudan a tomar decisiones, las emociones impactan, como les decía antes, cómo yo percibo, lo que yo atiendo, lo que yo memorizo y cuánta creatividad le pongo a ese proyecto o a esa vida que tengo. Y todas estas alternativas, beneficios y cosas positivas o plus se integran ¿para qué? Para darnos bienestar y felicidad. Entonces, sin ver la felicidad como el final del camino, ver la felicidad como ese día a día, como eso que te hizo hoy decir, esta semana estuve alegre, como eso que me permitió compartir que tengo una sobrina nueva, o como a cada uno de ustedes se estarán preguntando, ¿qué otro ratico de felicidad viví yo esta semana? ¿O qué otro ratico de bienestar viví y que lo expresé a través de mis emociones? Ok, pasa a la siguiente, por favor, Hansel. Las emociones también tienen unas funciones adaptativas. ¿Qué quiere decir eso? Les decía anteriormente, las emociones permiten la información del medio ambiente y de lo que es de qué se trata ese estímulo que me afectó. Las emociones me permiten actuar en respuesta a ese estímulo. Y vamos a ver aquí con detalle de las emociones básicas, qué me permite cada emoción. Cuando estoy sorprendido porque me gané la lotería, vale el comentario que nunca me la gano. Yo en eso no tengo suerte, no sé cómo será usted, pero bueno, también nos sorprenden las buenas noticias cuando tenemos expectativas negativas. También nos sorprenden aprender algo rápido. Y sin embargo, la sorpresa nos permite explorar, ¿ok? Cuando un niño se sorprende por algo, está tan motivado y tan estimulado que sigue buscando allí. Tenemos una emoción que pudiera ser para algunos negativa, que es el asco, o tal vez ya solo la palabra suena feo, ¿verdad? Nos genera rechazo. Cuando vemos a una persona vestida muy mal o muy sucia con estropajos, o cuando hay alguna superficie sucia que tocamos, o cuando nuestra casa no la tenemos limpia, o cuando nosotros mismos lo sentimos mal,
Lamentablemente asumimos a veces el autodiálogo. Doy asco. Lo dije adrede para que cada una de ustedes piensen, si ya simple, o de ustedes, hombres o mujeres que nos acompañan, si solo la palabra asco es fea, cuando la use para dirigirme a mí misma o para dirigirme a mi hijo, a mi pareja, a mi amigo, a mi subordinado, a mi compañero de trabajo, vean lo feo que esa palabra ya en sí misma es. Esto simplemente es un ejemplo de cómo a veces las emociones se ligan con el lenguaje que nosotros usamos, pero aunque tenga una función adaptativa, dirigirnosla a nosotros en función de una autoestima es bien negativo, bien poco beneficioso para nosotros. La alegría nos genera la posibilidad de acercarnos a ese motivo o razón de entusiasmo y alegría. Nos genera deseos de asociarme, de ir, de dirigirme, de acercarme a eso que me genera alegría. El miedo, obviamente, es una emoción que nos lleva a distanciarnos de aquellas situaciones que nos generan amenaza o peligro directo, porque y allí la emoción nos protege. Entonces, en la alegría, la emoción nos invita a segregarnos, a compartir, a asociarnos. El miedo nos invita a protegernos o nos permite protegernos. La ira o la rabia nos permite autodefendernos. Y la tristeza, aunque a veces pensamos, cuánta tristeza y yo no produzco nada, cuánta tristeza y yo no resuelvo ninguna situación, realmente es una emoción necesaria porque la tristeza nos permite como que reconciliarnos con lo que está sucediendo, tomar una pausa y decir cómo me reintegro. Perdiste el trabajo, pasas unos días hasta sin hablarle a tus ex compañeros o sin a lo mejor salir de la casa o sin hablar mucho con la familia, perdiste un ser querido. Necesitas tu tiempo de individualidad y de sufrir ese duelo o vivir, más que sufrir, vivir ese duelo. Te sentiste mal porque te enfermaste. Necesitas ese tiempo para reevaluar en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, cómo manejar esta emoción, cómo gestionar esta emoción. Okay. La siguiente lámina, antes de pasar a la siguiente lámina, nosotros vamos a pasar una segunda encuesta por allí que nos va a hablar de qué pasa si nos estamos conociendo o no emocionalmente. Mientras voy con esta primera, con esta quinta lámina, Rance les va a pasar una nueva preguntita que se compone de dos ítems o de dos preguntas. Dos preguntas con dos respuestas también opcionales. Exhorto a que las personas que puedan, por favor, voten y si no se recuerdan cómo hacerlo, lo pregunten por el chat. Ahí vamos a estar pendientes. ¿Por qué se relaciona esto? ¿A qué nos limita o qué nos bloquea para autoconocernos? Ralce, ¿estás de acuerdo? ¿Puedes pasarles entonces la encuesta? Hablemos entonces de autoconocimiento y lo coloco como sinónimo de autoconciencia. Les hablaba hace unos minutos atrás de inteligencia emocional y les decía que el primer paso en varios modelos de inteligencia emocional es el autoconocimiento o la autoconciencia emocional. Autoconocimiento es una palabra que se habla mucho en el desarrollo personal, no solo a nivel organizacional, sino a nivel privado, a nivel de cada uno de nosotros. Y supone, ¿verdad? Esa exploración interna que a lo mejor lo haces en introspección, mirándote a ti mismo, a veces solo, a veces en grupos, donde empiezas a explorar quién eres, qué quieres, cuál es el propósito en tu vida. Pero en todo caso es adecuado, es la clave específica para tú poder tener una adecuada salud mental, una adecuada salud emocional o bienestar. Porque ¿cómo saber qué necesito en mi vida si no me lo pregunto? ¿Cómo saber qué necesito en mi vida si no tengo tiempo para eso? Algunas de las encuestas que estamos compartiendo tienen que ver con esto, que ustedes me digan cuánto tiempo le dedican
a este autoconocimiento. El segundo ítem, el segundo bloquecito de contenido dice, podemos verlo como una fase, como se los dije anteriormente, pero también lo podemos ver como un proceso, porque en la vida uno se autoconoce desde que tiene lenguaje e intención hasta tal vez el día que muere. Entonces, es un proceso continuo donde día a día te vas autoconociendo. Y este autoconocimiento implica reconocernos a nosotros mismos en todas nuestras dimensiones. ¿Qué se quiere decir a eso mismo? Autorreconocer pensamientos, sensaciones, recuerdos, emociones. No solo autoconozco mi cuerpo también, ¿ok? ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque todo eso, la autoconciencia de quién soy, de cómo es mi cuerpo, de mi imagen, de mi confianza, de lo que pienso, de lo que siento, todo eso va a afectar nuestras emociones. ¿Cómo van las votaciones? Rance, ¿cómo van las votaciones? Llevamos... Momento, ya. Estoy teniendo retorno por acá. Perfecto. Tenemos 10 votos en la segunda encuesta. Para mí, conocer, identificar, reconocer o explorar mis emociones es una tarea sencilla, difícil o imposible. Tenemos 10 votos con un 50% en sencilla. Bueno, un 45% en sencilla, un 45% en difícil y un 10% en imposible, y se va a modificar porque ya la gente se activó a votar, las personas que están conectadas el día de hoy. Y la siguiente pregunta, ya alcanzamos 10 votos y sigue votando. Habemos 25, esperamos por lo menos 20 votos para el aviso para... Ok, perfecto. Bueno, mientras vamos avanzando, por favor, mientras sigo explicando esto de autoconocimiento, quisiera pedir 3 o 4 personas voluntarias. Aquí necesitamos conversar, ¿verdad? Conversar es también escuchar qué piensa la audiencia, qué creen ustedes, sin llamar a un amigo, sin arrepentimiento, como quien quiere ser millonario, pero sí opinar. Esas personas que tal vez pensaron hasta hace unos minutos que era imposible autoconocerse, ¿por qué piensan eso? ¿Qué les hace pensar eso? Sin poner nombres, ustedes pueden decir, por ejemplo, se me hace imposible decir eso o hacer esto o ser autoconsciente porque no sé, o se me hace imposible porque nadie me ha explicado cómo se hace. Es bien interesante y se me hace difícil. ¿Por qué? La idea cuando venimos a una actividad de desarrollo personal y de psicoeducación es conocer no solo lo que te pasa, que lo puedes hacer a solas, sino también qué otras personas hacen para autoconocerse. Y es un poco la idea que te vas a llevar en la cuarta parte de este audio live. ¿Ok? Y entonces, mientras me escuchas, mientras me lees, por favor, de forma voluntaria, déjame allí. ¿Cuál es la razón que te llevó a dar esa respuesta? Aunque después yo se las pedí también ayer en la encuesta, pero si hay historia familiar sin contar mucho de su privacidad, pero ¿qué factores les han hecho o les generan a ustedes el ruido para no autoconocerse o para no asumir conciencia emocional? Algunas veces es porque no sabemos qué es el término, algunas otras porque no tenemos tiempo, algunas otras porque no lo creemos importante. Entonces será una muy buena acción, y disculpen que me trabé en la palabra, quería ordenar mis ideas. La idea es que sea una buena opción habernos escuchado, habernos leído y haber convertido esta experiencia no solo en una experiencia audible, sino en una experiencia también que vívidamente puedas llevar. Cuando hablo de autoconocimiento y autoconciencia, y veía la imagen, y cuando escogía la imagen para esta lámina, recordaba en mi historia de estudiante de psicología, cuando empecé a tomar conciencia de lo que estaba pasando con mis emociones.
les estoy hablando, y por allí se van a dar cuenta de mi edad, pero no importa, porque hay María Auxiliadora para rato, pero en 1980, o tal vez en 1979, yo era una persona muy tímida, muy introvertida y muy temerosa. Y estudiar psicología en aquel momento implicaba ver así como que se me descubría el mundo frente a mis ojos, así como se le descubre el horizonte a esta persona que está aquí sentada observando el paisaje. Pero también me daba cuenta que era un poco frustrante porque yo decía, porque yo no he llegado a aquellas montañas, volviéndome a ubicar en la imagen, porque yo no he llegado a aquel mundo. Y no con ojos curiosos, con ojos de temor, de pensar si había algo mal en mí que yo no había logrado aquello. Me sentí como devaluada, me sentía como, Dios mío, todas estas personas que estudian conmigo ya han tenido esa experiencia y yo no. No solo me refiero a experiencias en el área sexual o en el área de lograr grandes aspiraciones o ser exitosas, que tal vez para una muchacha tímida, muy joven, podían ser una curiosidad. Me refería a experiencias básicas, andar descalza, reír, carcajearme. Yo me reía mucho, pero tenía unos papás, una mamá sobre todo, muy penalizadora de las emociones y aunque nunca me castigó físicamente por eso, sí me reprimía verbalmente, ¿no? No te rías así, que no se ve bien. Las mujeres que se ríen a carcajadas, se habla mal de ellas. Y yo fui creando como toda una reputación de María Auxiliadora en función a lo poco que expresaba sus emociones. Y cuando me di cuenta, por eso les cuento la historia, de que en estos procesos de autoconocimiento que suponía estudiar psicología, porque no solo era aprender el conocimiento, sino también la vivencia, me di cuenta que o tomé conciencia de que había aprendido A, B, C y D, cómo ser, pero que no necesariamente en ese momento de mi vida, en ese horizonte de mi vida, yo tenía por qué dar como válido esa situación. Les digo esto porque muchas veces el autoconocimiento uno se impone las barreras porque yo no sería capaz de llegar allá, porque cambiaría totalmente mi vida, porque rompería totalmente mis reglas, porque cambiaría. Lo único que yo les invito a no cambiar son los valores, si ya son valores y creencias sólidas en ustedes. Me refiero no a creencias solo religiosas, me refiero a lo valioso como lo importante a donde ustedes quieren llegar. Entonces, en sus propios ejercicios de autoconocimiento y autoconciencia, dense permiso a ver más allá de ese césped, de esa grama, de ese pasto que tiene esa persona que está en la lámina de esta imagen de autoconocimiento y autoconciencia. Pase a la siguiente, por favor. Licenciada, En este mismo Jocelyn Salazar, sentido de autoconocimiento licenciada, y ¿me escucha? autoconciencia, ajá. Sí, le quería comentar que Jocelyn Salazar, hace un rato cuando usted pidió una intervención, levantó la mano. Ok. Entonces, no sé si quisiera escuchar, Jocelyn, si tienes algo que comentarnos. No, claro, la quiero escuchar. No. Vuélveme a repetir que había perdido por unos minutos el audio. ¿Se me había escuchado bien antes? Sí, Okay. estoy escuchando ahorita con... Perfecto. Está Jocelyn con el micrófono habilitado. Adelante, Jocelyn. Okay. Sí, más o menos me identifiqué con autoconocerme. En algún momento de mi vida me detuve a analizar porque siempre se repetían situaciones, aunque era así, y me di cuenta de muchas cosas de cuando era niña. ¿Qué me llevó a hacer decisiones en cierto punto de vista? Ajá. Ok. Pero fue en ese momento cuando fui consciente del por qué. Ajá. Ok. Fíjate qué interesante, Jocelyn. Muchas gracias. Valiosísimo que hayas compartido esto. Por dos razones. Una, porque darse cuenta de que algo sucedió allá y atrás
que aún llevo en mi mochila, es importante primero para saber si lo quiero seguir llevando. Y eso es otro proceso. Una cosa es que te des cuenta y otro proceso de autoconciencia es discernir si quieres seguir llevando esa historia o si quieres cambiarla. Pero en ese otro proceso de autoconciencia, lo bien importante es y que le puede servir a todos que me escuchan, es que yo puedo, hay cosas en la vida que son genéticamente así y así se quedaron. Por ejemplo, un niño con síndrome de Down tiene un síndrome de Down y puede mejorar con sus terapias, pero el síndrome de Down no va a desaparecer. Pero hay cosas también, incluso enfermedades que están y tus hábitos, tu estilo de vida, tu tratamiento médico, obviamente, pero otro tipo de conductas y abordajes pueden ser que eso cambie. Así como pasa para los síntomas físicos, pasa para los síntomas psicológicos. Los aprendizajes de infancia no tienen por qué ser traumas y heridas que tienen que estar con nosotros toda la vida. Entonces, así como darme cuenta que mi introversión o que mi timidez o que mi sentimiento de culpa, estoy hablando en general, o que mi temor a los hombres, o que mi temor a hablar en público, o que mi temor a que salir corriendo y que me caiga el mundo encima suceda, yo puedo solventar eso en la medida que busco los recursos de autoconocimiento, de autoayuda o busco ayuda especializada cuando así se necesite. Así que gracias, Jocelyn, por haberte identificado en esta parte de autoconocimiento. Un aplauso además por haberte permitido compartir en esto, que es así es. La idea es poder compartir y conversar al respecto. Y gracias, Rance, por haberme avisado de Jocelyn. Ok, hasta aquí Excelente, vamos sin licenciada. dudas. Tiene unos comentarios también en el chat. No sé si quisiera Sí, por favor, si que se los me los leyera vas en este leyendo. momento. Excelente. Dice por acá Alex Rodríguez, no sé cómo se hace, referente a cuando me detengo a pensar o conocer más mis emociones, porque entonces es porque no sabe cómo se hace. Comenta también Johnny Ojeda, el autoconocimiento es el reconocimiento propio que requiere un poquito de cuidado para llevar, si se quiere, una estadística de los detalles que le producen alguna incomodidad. Por ejemplo, si como mucho dulce me produce algo de modorra, si como una comida muy aliñada con condimentos procesados me produce malestar estomacal, acidez, entre otros. Eso aplica, ejemplo, para todas las cosas de la vida. Sí, fíjate, bueno, Alex, bien bueno que tú específicamente nos dices, no sé cómo se hace. Ok, autoconocerse, realmente hay algunos libros de autoayuda que te hablan de cómo conocerte más a ti mismo. Ok, pese a que hayan libros de autoayuda, la práctica es lo importante. Y no se trata, no hay una guía, no hay con estos 7 pasos te autoconoces y terminas el sábado. Ok, pero lo principal es atenderme, observarme. Y para atenderme y observarme, un ítem que estaba explícito en la encuesta que acabo de pasar decía, no tengo tiempo o vivo en automático. El ejemplo que les ponía de mi corta historia llegó a mi vida porque estaba trabajando con mi propia persona para poder ayudar a otros. Si ese proceso de revisión no llega, yo aún a mis 58 años siguiera igual. Entonces, proponerse a autoconocerse significa primero saber, percibir que estoy incómodo porque no me está yendo bien en la vida o tan bien como yo quisiera, emocionalmente me refiero. Tomar atención. Y hoy día, incluso mucho más después del pico del COVID y de todo lo que esto nos desajustó emocionalmente, el mindfulness, el yoga, la meditación en sus distintas acepciones, la soledad bien experimentada o bien vista, el silencio, son motivos o son oportunidades, son circunstancias que propician el autoconocimiento. Cuando tú te permites atender el aquí y ahora,
y decir, ok, si me están diciendo que no hay 7 pasos para que en una semana lo logre, pero que lo principal es saber que lo quiero, darme cuenta de la necesidad y después tomar tiempo, atención e intención para hacerlo. Es el otro gran paso. Ahora vamos a conversar en el último punto de algunos elementos que pueden ayudarte en este sentido, Alex, y gracias por tu pregunta. También Johnny decía, el ejemplo de Johnny era buenísimo. Cuando yo sé que algunos alimentos me caen mal, entonces yo no los como. Autoconocer las emociones también me permite saber, si resulta que me avisaron que me iban a cortar el servicio de Corpoelec, aquí se llama JASEC, que me van a cortar el servicio de JASEC y yo no tengo el dinero, ¿ok? Y eso me genera angustia o me genera miedo porque me pueden cortar el servicio. Ya yo sé que cuando yo me siento en amenaza, me da esto. Pero también puede ser que la emoción se me confunda. Y yo digo, cada vez que me duele el estómago, si soy mujer, por ejemplo, y no se trata de un proceso menstrual o no se trata de algo mal que comí y resulta que estaba muy presionada por los trabajos que tenía que hacer, ¿será que eso se llama ansiedad o será que eso se relaciona al susto que tenía? Solo prestando atención, observando, incluso registrando en un papel, en una agenda, en un diario, en una servilleta, si usted no puede comprar hoja blanca o el papel que sea, hágalo en la computadora, en el bloc de notas del celular. Ahora hay muchas formas de anotar las cosas que van sucediendo. Imagínense si nuestros ancestros escribían en la pared y eran la forma como lo podían hacer y tallándola con puntillas de madera. Imagínense cómo nosotros no lo vamos a poder hacer ahora. Lo que pasa es que debemos prescindir un poco más del apúrate, del hazlo rápido para tomarnos este tiempo. En la siguiente lámina que va a compartirme, gracias a todos por su comentario, seguiremos escuchándolo. En la siguiente lámina que me va a pasar Rance, habla de la otra en estos conceptos de autoconocimiento y autoconciencia. Dice acá que implica reconocer nuestros recursos también para responder frente a situaciones adversas. No solo autoconocer qué pasa cuando pasa esto y yo reacciono de una forma, como el caso del ejemplo que nos acaba de poner Johnny Ojeda, sino también qué pasa cuando yo enfrento dificultades, cómo las afronto, las niego, rechazo las situaciones, aquí no ha pasado nada o pospongo la solución. Todo eso te va dando contenido de cómo tú vas procesando tu emoción. Viendo este autoconocimiento como fase, ya le decía que había modelos de inteligencia emocional que hablaban de la importancia de percibir las emociones, de expresarlas correctamente y de que esto iba a redundar en una autoconciencia emocional. Los resultados anteriores, Hernance, ¿podrías compartirlos de la encuesta? Por supuesto, licenciada. Ya le indico. Ya subo al centro de totalización. Aquí estamos con 20 votos para la encuesta. Para mí reconocer, identificar, reconocer, explorar mis emociones es una tarea. El 50% lo considera sencilla, el 45% lo considera difícil y el 5% lo considera imposible. Para la siguiente, cuando no me detengo a pensar o conocer más mis emociones es porque el 65% indica que vive en automático, el 15% no sabe cómo hacerlo, el 10% no lo cree necesario y el otro 10% porque se sentiría muy vulnerable. Queda con 0% es cosa de mujeres o le da miedo. Ok. Quiero detenerme allí, ok, porque es bien importante, esto también es autoconocerse emocionalmente. Vivir en automático. Antes de la pandemia, yo vivía en automático. Ustedes saben que les dije cuando me presentaba Rance, que el hecho de tener este tipo de interacción con Venezuela me permitía tener ese síndrome como que del niño huérfano, un poco apagado, ¿no? No sentirme expatriada.
¿ok? Aunque salgo por razones no solo económicas, sino también políticas, el mantener el lazo con la gente de Venezuela me permite tener el lazo con la gente con la que me formé y que conoce mi trayectoria como profesional. Pero eso a la vez significaba que yo tenía que cumplir con expectativas laborales y funciones familiares en este país y expectativas en mi país, en Venezuela. ¿Qué significaba esto? Que yo sobretrabajaba horas, mañanas, madrugadas, noches y días, y que tenía planes un uso horario y planes a otro uso horario. Y este automatismo me llevó en los últimos 2 años a enfermarme como 3 veces, que me diera COVID. eh, Obviamente lo superé positivamente, pero tuve 2, 3 días en los que me sentí muy mal, ¿ok? Y sentir que la vida se te podía ir en un chis, que podías ver lo que cada uno de ustedes vivió, que tanta gente querida murió y que aún esto nos puso vulnerables en que mañana no vamos a saber si los que estamos aquí estamos o no, sea por COVID o sea por alguna circunstancia. Esa vulnerabilidad me hizo decir, ¿qué pasó? Y me detuve como aquella vez mirando el pasto, como hacía la imagen del caballero anterior. Y dije, no es posible. Y algunas veces mis compañeros de trabajo pueden decirme ahora, estás pasada, como decimos los venezolanos, de frescolita, en el sentido de que algunas veces me tomo mucha holgura, pero me di cuenta que emocionalmente para mí eso no era sano. Vivir en automático es repetir la rutina todo el tiempo y decir, es que yo soy bravo, yo soy problemático, o yo soy ansiosa, o yo soy nerviosa, porque desde chiquitica fui así, sin ni siquiera preguntarme qué puedo hacer yo por eso. Vivir en automático es que si soy impulsiva, a mí nadie me cambia. O si soy irascible y me como a todo el mundo, eso es por el trabajo y más por nada. Entonces, no solo es vivir 48 horas por 48 horas, ¿ok? O así como el rol del que algunas veces nos toca a las mujeres de 7x7 y no hay opción, o los hombres también cuando se ven sobrecargados económicamente deben trabajar. Entonces, vuelvo otra vez a la necesidad de la pausa, del silencio, del descanso, del autocuidado y que en ese autocuidado entre el autocuidado emocional, mirarse hacia adentro. Hay personas, un 15% decía que no sabía este autoconocimiento y actividades como estas, y les seguiremos invitando si ustedes después al final nos dejan su interés. Un 10% no lo cree necesario y allí pueden entrar personas que son muy racionales, personas que creen que ya lo saben hacer, que es necesario aprenderlo, y otras personas que le dan muy poca importancia a sus emociones. Hay investigaciones que se han hecho donde aquellas personas que no le brindan atención a su inteligencia emocional probablemente pueden ser hasta sabios o pueden ser muy exitosos a nivel intelectual en sus notas académicas o en los inventos que hacen, pero realmente en las relaciones interpersonales y en la productividad social y emocional no son de todas formas exitosos. Y si vemos el bienestar como una dimensión que incluye todo, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, tu parte social y obviamente tu parte emocional, entonces es importante. Y el siento algo más pequeñito y son muy vulnerables y es normal, porque cuando tú te conoces, tú no le dices, le dices a tu mente, mira, solo imagínate que la mente de uno y el cuerpo de uno y la vida son como que las carpetas del computador, los archivos. Solamente vas a mirar los archivos que dicen sí 2022. No, allí en el autoconocimiento va a entrar todo. Va a entrar aquello que no me gusta, aquello que es una fortaleza, aquello que es una debilidad y aquello que es un misterio. Entonces es una invitación a ese 10% a darse cuenta que la vida es una, que estamos los últimos 2 años muy vulnerables y que para fortalecernos una de las mejores opciones es vivir el presente, tomar conciencia, respirar y autoconocernos. Ya para terminar, vamos a ver rapidito las láminas que siguen, Rance. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora o algún comentario, Rance? Sí,
tenemos unos comentarios. Déjeme pasarle la Ujú. lámina y me voy a los comentarios. Hay una persona que levantó la mano, lo acabo de ver por el rabillo del ojo cuando me iba, Tania Montenegro. Vamos a permitirle Ajá. hablar a Tania. Tania, ya tienes el micrófono habilitado, le vuelves a dar, se te pone de azul a verde y allí te escuchamos. Hola, buenas ¿Te noches. escuchamos? Bueno, me está pareciendo súper interesante. Creo que fue una de las que contesté, que vivo en automático, y bueno, con tu exposición, María Auxiliadora, entendí que es vivir en automático y reconozco que debo modificar un poquito esa actitud, darle un poquito más de importancia a mis emociones, a mi inteligencia emocional, y con eso, por supuesto, mejorar mis relaciones interpersonales. Gracias, me parece súper interesante este foro chat. Gracias a quienes propusieron hacerlo. Feliz noche. Sigo escuchándoles. Bueno, muchas gracias por tu intervención. Indudablemente podemos vivir en automático y no darnos cuenta. O pensar que automáticos son solo esas respuestas que uno da sin pensar. Y realmente así automático respondí sin pensar, es vivir sin pensar, sin sentir, sin desear, sin disfrutar, sin hacer nada. Yo misma, ¿no? Por mucho que viví todo eso, a veces digo, no voy a vivir en automático y puedo caer en el otro extremo del vivir en automático en la pasividad. Entonces, dejar de vivir en automático no quiere decir no hacer nada. Dejar de vivir en automático no quiere decir no cumplir con tus obligaciones, tu rutina, tus necesidades. Dejar de vivir en automático es vivir lo que tengas que vivir, no lo que te toca vivir, lo que quieras vivir y cómo eso que te toca vivir, las circunstancias que tú no puedes controlar, cómo puedes hacerlas más abordables, más cómodas para ti, en el buen sentido de la palabra. La lámina nos, había otro comentario, en los comentarios sí, ¿verdad? Habían otros comentarios. Uh-huh. Tenemos comentarios en el chat. Sandra Guzmán, tengo 3 comentarios. Se los leo completo y luego, bueno, usted hace la socialización. Sandra Guzmán nos dice, pienso que para autoconocerse hay que ser sincero y auténtico con uno mismo, situación que no es fácil. Evaluarse y observar cómo actuó en consecuencia. Gracias. ¿Cómo es dar ese primer paso en ser más auténtico y autoevaluarse? El siguiente comentario es de Jocelyn Salazar. Hay emociones naturales, normales, que no son preocupantes, pero cuando las emociones suben de nivel y son exageradas, allí presto mucha atención. Y Johnny Ojeda, quien nos dice, vivir en automático es como que lo más común. Hacemos cosas porque vemos que se hace, así simplemente porque lo aprendimos por asociación o imitación, pero no analizamos qué hay detrás de todo eso. Podemos mejorar, conseguir una ruta más sencilla, por ejemplo. Eso incluso nos lleva hasta casarnos porque eso fue lo que aprendí sin importar con quién. Y después vienen las consecuencias. Listo, licenciada. Sí, sí. Ok, bueno, empiezo por lo último, ¿no? Realmente vivir en automático trae consecuencias, no solo que vives cosas que no deberías haber vivido o que pierdes oportunidades, que pierdes cosas hasta de decir. En toda esta época de muertes, ¿verdad? De pérdidas que hemos tenido, hago este comentario porque recientemente cerca de mí, no familia, pero amigos han muerto y han muerto papás y mamás de amigas y amigos. Y dicen cuánto dejé de decir, cuánto dejé de hacer, cuánto dejé de hablar con mi familia. Y cuando tú vives en automático, pierdes demasiadas oportunidades, no solo de conocerte a ti mismo, sino también de lograr estas metas que te propusiste y por vivir en automático se te fue la vida. Metas que pueden ser desde una llamada telefónica hasta metas que pueden ser de adquirir productos, de adquirir valores, de adquirir, no valores solo económicos, también espirituales, emocionales y sociales. Jocelyn dice cómo hacer con esas emociones, realmente ser autoconscientes de las emociones,
Significa ser autoconscientes desde lo más sencillo, como puede ser mirar una flor y la emoción o la alegría o el amor a la naturaleza o el agradecimiento que eso me genera, como algo más difícil. Qué rabia que me da con una pareja, con una amiga, con esa persona que siempre me critica. El trabajar rabias o emociones fuertes como la ira, el miedo, la tristeza, obviamente que nos pone vulnerables, siempre nos va a poner vulnerables. Lo que es saber que es necesario caerme para levantar, es necesario decir, me siento mal para sentirme bien, porque las emociones son, tienen una polaridad hacia lo que me acerco porque es agradable o me da bienestar y a lo que me alejo o rechazo porque es desagradable para mí y no me genera bienestar. Así que sí, hay que poner atención no solo a aquellas lucecitas rojas que sean nuestras emociones intensas, esas obviamente, pero si no empiezas por ponerle atención a las que no son bombillitos rojos, sino también emociones positivas, va a ser un poco más difícil el proceso. Y el autoconocimiento, cuando Sandra nos decía, realmente es vivir en automático y supone también, algunos vivirán en automático, otros no, pero sí supone esa autenticidad y esa sinceridad. No vale autoconocimiento respondido en un test de la revista para que o de la página web, para que cuando me respondan, como saben, mi correo electrónico y todo, no me sigan, porque les cuento esto. Algunas veces cuando usted responde un test, usted dice allí cuál es su correo electrónico. Y aunque a usted le dicen que son respuestas confidenciales, lo que no es confidencial es que si en ese test, por ejemplo, usted salió con una baja autoestima o con una baja gestión emocional, ese agente de marketing o ese profesional va a seguir llamándola hasta que compre o haga su curso. Entonces, eso es un simple chiste. Pero a donde yo voy es que cuando respondemos a nosotros mismos o en pareja o en grupo, porque es una dinámica o una terapia sobre las exploraciones o introspecciones con fines de autoconocimiento, realmente es necesario ser sincero. Allí no nos van a poner un puntaje de 60, 90, 60 o del 1 al 20 o del 1 al 100. Allí la sinceridad es con uno mismo y si no, ¿para qué perder tiempo o invertir tiempo en autoconocerme si no voy a generar una autenticidad y una integridad contigo, con uno mismo? Por efectos de tiempo, Rance, vamos a omitir la lámina que sigue y te vas a ubicar en la lámina que dice que hay una brújula. Vas a compartir eso. Cuando estamos hablando de emociones, ya conversábamos que había primero que autoconocernos y percibirlos. En esta última lámina que les mostraba, también les decía, nosotros percibimos o nos autoconocemos y nos damos cuenta de lo que está pasando para después poder ver qué información me da esa emoción, después poder comprenderme a mí mismo a nivel emocional y una vez que me autoconozco y pasan todos estos procesos, es que yo entro al proceso de regulación, que una vez más les reitero, no es reprimir más emociones, es adecuar la expresión emocional al lugar, a la circunstancia y a la intención. La brújula de las emociones, empezamos con el cuarto punto. Aunque hemos ido compartiendo alternativas para autoconocerme, la brújula de las emociones es una experiencia única a la hora de conocer de mis emociones. Les explico. Una brújula, ¿verdad? Implica las distintas direcciones, norte, sur, este, oeste. El norte, en esa gráfica que ustedes tienen ahí, tenemos la alegría. La alegría es una emoción que nos permite expandirnos, que nos permite compartir el entusiasmo, que nos permite compartir el logro y la satisfacción por lo que nosotros hemos ido logrando. ¿Ok? Por eso en ese gráfico dice, la alegría se expresa hacia afuera. Cuando yo estoy alegre, toco la bocina de mi auto, cuando yo estoy alegre, grito o salto o alabo si soy religiosa o aplaudo
o me río, son manifestaciones de emociones que las personas las observan. Algunas personas podemos tener ambivalencia y llorar de alegría, pero en todo caso son emociones que van hacia afuera. Igual que el enojo, vamos a ubicarnos en el perfil derecho de la imagen. En el enojo, yo me siento que invadieron mis derechos, que invadieron mis límites y me siento también muy molesta y esa molestia también la expreso hacia afuera. La expresión de las dos emociones es generalmente hacia afuera. ¿Por qué les digo esto? Cuando ustedes estén observándose a sí mismas, pregúntense, yo, Rance, o yo, Johnny, cuando me alegro, ¿me lo quedo callado o lo comparto? Yo cuando estoy bravo o brava, ¿me lo quedo callado o me lo comparto? Porque si usted se lo deja callado, no es sano. Hay momentos para estar alegres, y así como cuando uno se come algo que no se debe comer y uno dice, mejor que no lo digo. Y Sandra me dirá por allí porque es nutricionista, te atrapé, María Auxiliadora. Mejor que no lo digo para que no me digan nada. Entonces yo gozo aquí y disfruto solito. O las personas muy egoístas, ¿verdad? Pero en todo caso no es sano, ni física, ni emocional, ni en ninguna dimensión. Igual cuando me callo el enojo, cuántas enfermedades psicosomáticas o cuántas somatizaciones no vienen de allí. Del lado izquierdo, veamos el miedo y la tristeza. Son emociones que se viven hacia adentro, porque algunas veces no me interesa saber que los otros sepan que yo tengo miedo, o no me interesan, los otros si me triste todo el tiempo, me botan del trabajo, hablan de mí, me van a empezar a preguntar y yo no quiero. Entonces son emociones que se expresan hacia adentro, pero igual hace daño si yo solo las expreso hacia adentro y no las comparto verbalmente o físicamente o establezco algún nivel de comunicación con las personas con las que vivo de mis miedos y mi tristeza. El eje izquierdo de miedo y tristeza son emociones que representan amenaza, ¿ok? Y el lado derecho de alegría, ¿ok? Y enojo pueden indicarme o informarme que yo estoy haciendo algunas actividades para lograrlas. Las logré, siento alegría. No las logré, me puse bravo. Entonces, aunque se los estoy hablando muy rápido, ustedes lo van a tener en sus teléfonos. En el transcurso de la semana, yo voy a estar atenta también por el privado de Telegram, alguna duda que ustedes puedan tener o me dejan un mensajito acá y los administradores podrán informarme. Pero a lo que yo me estoy refiriendo, ¿para qué sirve esto como ejercicio de autoconocimiento? Si el miércoles resulta que yo me puse muy bravo o brava y no supe qué pasó, empiezo a recordar qué fue lo que pasó, cuál fue el evento que vino antes. Pasó esto que mi jefe me dijo que no estaba listo el proyecto y que no me iban a pagar lo que debía. Esa fue la situación. ¿Qué pensé yo o qué sentí? Bueno, en ese momento sentí un trago amargo en la garganta, algo en mi cuerpo. Ustedes lo van escribiendo. Un diario emocional, sin referirse a un diario quinceañero, es sumamente útil a la hora de autoconocerse. Vuelvo a referir las notas del teléfono, vuelvo a referir un cuadernito, una agenda, un computador, donde yo así en las noches, así como oro, o como leo las noticias o como leo las redes sociales, poder hacer este tipo de actividad. Entonces, fíjense que es algo sencillo, gráfico y que ustedes pueden hacerlo con bastante facilidad. Abierta estoy a las preguntas sobre esto y quiero leer comentarios mientras voy avanzando. Después ya no hay más láminas, pero solo la del cierre que aún no la vamos a pasar. Vamos a ver si hay comentarios. Tenemos comentarios en el chat, licenciada. Tenemos a Johnny Ojeda. Indica, depende a quien se lo digo sin medir sus consecuencias. Obviamente hay que liberar para que el organismo somatice menos. Si te refieres a lo que decía cuando yo, por ejemplo, tengo miedo y cuando tengo tristeza, probablemente si es a mi mamá que le acaba de dar un infarto, es preferible que no se lo comente. O sea, es decir, la regulación emocional no significa solo expresar, es expresar tomando en cuenta cuánto bienestar o malestar me va a generar a mí y cuánto bienestar y malestar le va a generar al otro. Hay otra
¿Otro comentario? Ajá, en chat no tenemos. Y bueno, si Ujú. alguien quiere levantar la mano, está en el momento para ser escuchado. Si no, continúa, licenciada. Ok. Hay algunos otros ejercicios que se pueden hacer. Hay uno que mientras estuve revisando algunos tips para compartir con ustedes, hay un ejercicio para las personas que suelen estar muy melancólicas o muy tristes, ¿ok? Cuando tienen temor de conocer sus tristezas, que es escuchar música triste, así como románticas y rocoleras. Había una emisora así, yo no sé, Rance, si todavía en el Tigre hay, pero ese tipo de corte de emisoras con el advenimiento de las FM, algunas veces no, pero siguen habiendo emisoras de corte popular que tienen muchos programas de música, baladas, así de relaciones amorosas infructuosas o de cosas que se recuerdan, ¿no? En todo caso, independientemente del comentario de la emisora, lo que quería decirles es que propiciar un momento para autoconocernos en las emociones no solo es decir como pasarte un switch y decir, ahora lo voy a hacer, sino también hacer el ambiente. Entonces, escuchar la música que te gusta, escuchar los boleros o el rock, la música que a ti te genere conexión contigo misma, el lugar de la casa que te genere conexión, ese rincón donde te sientes tranquilo y en paz. Eso es otra cosa importantísima. No me puedo ir a autoconocer emocionalmente en una discoteca o en un bar o saliendo los viernes con las amigas. Allí me conocen las amigas y me puedo conocer yo, pero en este momento disfrute. Ese no sería un momento para un autoconocimiento emocional, pero sí el poder compartir música. Otra opción es este diario emocional que les decía, que ustedes puedan escribir media hora al día, por una semana, por un mes, en las noches, qué pasó hoy, cómo me sentí, qué pasó en mi cuerpo, poder ubicar cuál es la emoción, poder ubicar qué cambio corporal se dio, poder ubicar cómo lo resolví, si fue exitoso. Todo eso les va a permitir autoconocerse más emocionalmente. En mi página Instagram de @psicoopciones y en la página Facebook, ustedes también pueden encontrar tips al respecto y en el futuro podemos desarrollar otros foros como estos que más que conversatorios sean talleres donde podamos individualizar y donde ustedes también puedan llevarse experiencias importantes. Como conclusiones quiero dejar y voy a estar abierta a que ustedes también puedan compartir la conclusión que se llevan, que el primer paso para entender las emociones de los demás es conocerse a uno mismo. Y el primer paso para conocer las de uno, ¿ok? Es tener la intención de hacerlo después que me di cuenta que me hacía falta buscar el momento, el espacio y el lugar. Acercarnos a nuestros impulsos, entender la fuente de nuestros miedos o iras o el dolor para convivir con otros nos va a permitir estar en más armonía. Consideren todo este llamado de hoy como una invitación al autoconocimiento y una promoción a que ustedes desarrollen en sus vidas, con sus familias, la inteligencia emocional. Aprovechando la metáfora de la brújula que les ponía allí, ahora sí pasa la última lámina, por favor, Rance. Les tengo aquí un último pensamiento sobre la brújula de las emociones. En la última lámina que Rance nos va a compartir, hay una imagen de un mar. La vida, así como si ustedes después detallan, en la primera imagen era como una montaña, porque en las emociones se viven montañas rusas. Puedo estar muy clara, puedo estar muy confundida, puedo estar muy enrollado o muy traumatizado y después muy relajado. Y también podemos equivalerlo al mar. Imagínense ustedes con una brújula y que el mar sea su vida. Puede haber un mar emocional de emociones allí colapsadas o de emociones que nos confunden o de emociones claras. Pero yo tomando estas brújulas, no solo direccionándolas si voy hacia afuera o hacia adentro, sino que saber que en esta brújula hay alegría, miedo, enojo, tristeza, y pueden haber 27, 30, 40, hasta más de 100 otros o sentimientos y estados emocionales. ¿Hacia dónde van? Empecemos con las primarias.
que son las que con las que nacimos, y después los nombres que le queramos dar con las sociales, para ver qué está diciendo mi brújula. Porque navegar sin naufragar por el mundo de las emociones requiere una brújula, y requiere en esta brújula la acción de autoconocernos. Bien importante lo que les voy a decir a continuación. No basta con llorar, hay que aprender a superar el dolor. No basta con explotar de ira, hay que aprender a expresarla sin hacerte daño a ti o a otros. No basta con herir cuando tienes miedo o huir porque no quieres eso. También puedes conservarte íntegro, y al otro también, si aprendes a conocerte a ti mismo. No basta con darle rienda a tu alegría sin que te ayudes con ella a mantenerte motivado. Mantente con intención para sentirte satisfecho y pleno con lo que vives. Cuando les contaba el cuento de mi adolescencia, también recuérdense que con esta brújula ustedes pueden ser como el niño, como ese niño curioso, explorador, no para jugar con la brújula e ir donde no debe ir, sino el explorador que vea todas las caras de estas emociones para que finalmente se queden jugando, pero para ganar creatividad, felicidad y bienestar. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Los leo, que se lleva como conclusión, que quisieran seguir compartiendo en otros espacios como estos. Y le doy la bienvenida a estas personas que me están conociendo y que espero poderles serles de ayuda en el futuro. Y gracias, mil gracias a ti, Raz. Gracias, licenciada. ¿Tiene comentarios y preguntas todavía en el chat? Antes de agradecerle profundamente el haber compartido con todo esto con nosotros hoy, que lo voy a hacer ya al cierre, pero déjeme leerle lo que está por acá. Jocelyn Salazar dice: cuando me molesto, espero calmarme para conversar sobre el tema. Abraham Riego, que no es Abraham, que es Celia, creo, nos dijo por allá arriba: trato de no hablar con la persona que me molestó, lo dejo para después cuando se me pase la molestia y busco escuchar música alegre y ponerme a bailar. Qué bueno. Y Jocelyn Salazar dice: es terrible escuchar música que refuerza una emoción negativa, y sé que allí va a haber comentarios suyos, hay personas escribiendo, pero vamos a socializar esto y luego volvemos con los próximos comentarios. Ok, bueno, empiezo con Jocelyn, porque hiciste dos, ¿no? En efecto, tú dices, cuando tengo una situación acalorada o difícil, y lo mismo dice Clelia, yo me calmo primero y después busco una emoción alterna. Realmente las emociones pueden ser muy intensas. En medio de una emoción intensa, esa emoción no es consejera. En muchas ocasiones las emociones nos dictan direcciones y nosotros decidimos si son las más ajustadas a nuestras necesidades. Y estoy de acuerdo contigo allí, calmante. Yo ponía el ejemplo de la música, Jocelyn. Para aquellas personas que les es difícil contactar con las emociones, porque hay personas que están negadas a llorar, hay personas que están negadas a alegrarse, hay personas que están negadas a enfrentar sus temores. Entonces, es controversial esto. Incluso en psicología existe una cosa que se llama la terapia de exposición, para enseñar a las personas a enfrentarse con sus miedos. Así como cuando usted está aprendiendo a manejar, la única forma de que se suelte es manejando. Así caiga en un hueco, así choque o se sube en una acera. Es parte de la necesidad propiciar el ambiente para que la emoción se dé. Si tú o la persona que pueda identificarse con este ejemplo le cuesta o no le cuesta manejar una emoción, yo tampoco, si estoy terriblemente deprimida, voy a escuchar o ver solo películas tristes o escuchar solo música triste. Pero puede ser el momento para que intencionalmente tú digas: mientras escucho esta canción doy, como decimos los venezolanos, termino de dar la lloradita o termino de expresar lo que necesito, porque necesito expresarlo. Estoy recordando ahorita que culturalmente los guajiros lloran cuando van a los velorios, y hay personas que van
se les paga para que vayan a llorar. Porque ellos, en sus creencias, mientras más llores tú a un difunto, más rápido subirá a donde deba subir o se reencontrará con sus antepasados. Para esas personas, culturalmente llorar es positivo. Respeto para ti como para otras personas que puedan pensar lo mismo, que esto no se dé en su momento. Pero habrán personas que poner ese tono de música o tomarse la bebida X o reunirse con fulana de tal para hablar porque la comprende de sus penas, pueda resultarle positivo para expresar. Porque lo dije al inicio de esta charla, que solemos decir, con lo negativo no me meto con la tristeza, no me meto con la rabia. Y no vivimos en total bienestar por todas las emociones que negamos o las dejamos a un lado. ¿Ok? Otra cosa, cuando decía Clelia que ella después de pasar su emoción o su malestar se ponía a bailar, es una buena opción tú cambiar una emoción por otra. Lo que no es bueno es que siempre que haya tristeza o rabia, tú pases el switch en automático y te la cambias, porque hay que vivir la emoción, hay que expresarla. Ok. ¿Nuevos comentarios o conclusiones? Ya le indico, licenciada. Sé que están escribiendo varias personas. Sí, nos dicen por acá y aprovecho también. Al final van a poder agradecerle todo a la licenciada, van a poder indicar qué tal estuvo la actividad, qué les gustó, qué no les gustó, y muy importante, sobre qué otros temas del bienestar emocional, qué otros temas que puede abordar la licenciada con toda su experiencia y sus conocimientos en la psicológica les gustaría para próximos eventos, para talleres, para todo esto. Pues eso es importante para nosotros, pues nos permite ir a los procesos de mejora continua. Dice por acá, maravilloso tema, gracias María Auxiliadora, dice Yasmín, excelente, María Auxiliadora, gracias, y Belia Castillo, muy claro, María Auxiliadora, me encantó, muy buen tema. Marta J. Tobar nos dice, buenísimo, María, mil gracias, yo por lo general tiendo a huir o callar. Briseida dice, excelente tema, enriquecedor. Sandra Guzmán nos dice, me gustó mucho escuchar este contenido tan interesante para ayudarnos a guiarnos en la vida misma, no sentirse extraños con una emoción, no importa caerse, sino lo que nos pasa para luego continuar tomando los ajustes necesarios. Voy a llevar el diario de las emociones. Pienso que me ayuda a drenar y desahogar quizás lo sentido durante el día. Claro, escuchar esa música que me ayuda en las emociones, ayudándome, podré seguir apoyando a otros. Gracias y buenas noches. Briseida Castro dice, se debe vivir la emoción, es decir, expresarla. Y les adelanto algo que es un regalo que vamos a tener para aquellas personas que en algún momento quieran volver a disfrutar de la actividad de hoy o que les pareció súper interesante y quieren que otras personas la escuchen, que lo inviten acá a la comunidad de forochax.com, los traen para acá, para esta comunidad de Telegram, y nosotros vamos a estar publicando el podcast, esta actividad como un podcast, con su acceso a YouTube para que la gente la pueda disfrutar si la quieren volver a disfrutar. Entonces ya lo saben, puede invitar a todas las personas que quieran y que estamos cerquita, licenciada. Gracias a usted y a las personas que han venido de su comunidad y que están caídas por el tema, ya estamos casi en los 600 participantes. De verdad, esos números redondos a nosotros nos ayudan y nos motivan a seguir adelante. Licenciada, la dejo. Claro. La dejo para bueno, agradezco todos los comentarios positivos de estímulo, sobre todo aquellos comentarios de que escuchar este tipo de contenidos les permite revisarse y les permite tomar decisiones en relación a los cambios que cada quien pueda realizar o quiera realizar. También quiero hacerle un llamado de reflexión a aquellas personas que por una cantidad de años o poquitos o muchos años tenemos la declaratoria, yo soy así, así lo hago, ¿ok? Por supuesto, nosotros no podemos inducir cambios a nadie. Que esta actividad permita decir,
esto me hizo ruido, esto me sonó raro, lo que María Auxiliadora decía pegaba conmigo, impactaba, me combinaba con lo que a mí me sucedía. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Eso es la primera llamita para ver si yo puedo cambiar eso. Hay barreras de miedo cuando uno huye, hay barreras de miedo cuando uno calla. Y realmente ya se los dije en varias oportunidades, la vida pasa, las circunstancias cambian rápidamente y el presente es lo que hay. Así que bueno, los invito a que en este presente usen su brújula emocional todo el tiempo y será un gran placer seguirles escuchando. Déjenme por allí qué otros temas les interesaría y abierta esa posibilidad a compartir esta maravillosa experiencia. Para mí lo fue y espero que para ustedes también lo sea, con otros compañeros, personas de la misma comunidad que siguieron escribiendo, que no sé por qué tampoco con el otro enlace entraban, pero que todos podemos crecer, mejorar, acercarnos a un mayor bienestar. Y que espero que Psicopciones siga estando cerca de cada uno de ustedes. Y gracias por estar allí y por haberme recibido esta noche en tu casa, en tu celular, en tu espacio privado y en ti, en tu corazón y en tu mente. Gracias, licenciada. Gracias a usted por entrar a este espacio, por aceptar la invitación. Nuestra casa, nuestra comunidad de Telegram, de forochats.com, es su hogar, es su casa. Usted aquí ha venido, en otras ocasiones vino a aprender y hoy vino a darnos mucho y a entregarse, pero sin ninguna mezquindad, y eso se lo agradezco profundamente en el aquí, en el ahora, por toda esa entrega que hizo el de hoy. Ha sido una actividad sumamente maravillosa, licenciada, y de verdad la aplaudo de pie por tanta entrega y por la conexión que se ha generado con la comunidad. Ha sido uno de los conversatorios más activos que hemos tenido y de verdad eso se debe a todo ese trabajo que usted ha venido haciendo de conexión. Particularmente la sentí aquí a mi lado. Qué lindo, qué lindo. Bueno, eso es lo que yo quiero sentir y que es lo que les testimonié desde el inicio. Eso es lo más bonito. De hecho, en mis redes hablo de calidez y compañía y creo que lo logro. Así que levanten las manitos quienes lo sintieron así, que estaba allí al lado. Marta quiere, bueno, están levantando, ¿verdad? Que levanten la manito. Muchas personas están levantando las manitos, pero bueno. Muchos la sintieron acá y de igual manera, licenciada, el compromiso para que entonces dentro de la plataforma de ForoChats, ya dentro de poco vamos a tener disponible algunas acciones de aprendizaje, tanto servicios como productos, para aquellas personas que quieran seguir profundizando sobre todo esto. Vamos a tener estos productos y servicios de la licenciada María Auxiliadora Montenegro de Psicopciones dentro de la plataforma de forochats.com. Así que si no estás registrado, disculpen el momento de publicidad, si no estás registrado es el momento, cuando terminemos acá la actividad, de que vayas a forochats.com, te vamos a dejar el enlace y te registres. El registro es totalmente gratuito. Y allí vas a tener opción a poder consumir, adquirir o comprar actividades tanto gratuitas como de inversión, de algún monto de pago, para seguir avanzando en tu vida profesional, en tu vida de negocios y emprendimiento o en tu vida personal. Porque al final somos uno solo. Detrás de todo emprendimiento hay un emprendedor que es un ser emocional, que vive, que ríe, que sufre, que llora, que siente y que si no está bien, el negocio no va a estar bien. Entonces, por eso, desde ForoChats abordamos todo esto como lo que somos. Somos seres integrales y no podemos separar una cosa de la otra. Sin lo uno, lo otro no avanza, licenciada. Claro, claro que es así. Bueno, agradada por todas esas manitos y bueno, imagínense cuando podamos desarrollar ese poder mental de tocarnos y sentirnos unos a los otros en la distancia. Qué increíble. Pero eso es gracias a la tecnología que permite todo eso. Es probable que en otros audio live podamos también hacer con imagen de video. Hoy no me fue posible, pero gracias. Gracias también estar reportándose por acá Ana María, que no había visto su expresión por allí, Caterín. Bueno, y gracias especiales también a todas esas personas que intervinieron
de forma también en su chat de voz, a Yori, a Jocelyn, a la profesora que tan linda nos explicó un poco cómo ampliar las imágenes y que sé que forma parte de ese equipo de trabajo tuyo que también haces. Por allí también dijeron que tú eras un buen coanfitrión y es así, Rance. Así que bueno, muy buenas noches a todos. En el tiempo que ustedes lo consideren prudente, mañana o porque ya es tarde, pueden también dejarnos su información de qué otros temas les gustaría seguir disfrutando por esta plataforma. Y ya saben que va a estar esto colgado como un podcast en la página web de ForoChat y que para poder compartirlo con seres queridos o con otras personas que no conocen de este contenido de valor que Psicoopciones en este momento preparó en especial para cada uno de ustedes, porque sé que tal vez más de un comentario pudo haber llegado a ustedes como si fuese dedicado individualmente para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Ha sido la licenciada María Auxiliadora Montenegro de Psicoopciones, psicóloga clínica, coach en transformación y siempre se anda especializando y estudiando más a fondo para poder brindar el mejor servicio para las personas, para ese propósito que ella tiene y es que te sientas acompañado. Los invitamos a sus redes sociales, @psicoopciones en Instagram y por allí van a poder ver todo lo bueno que ella crea y comparte porque además tiene comunidades digitales tanto en Telegram como en WhatsApp, así que ya lo saben, no se la pueden perder todo ese material importantísimo que tiene la licenciada. De mi parte, agradecerles por estar acá, agradecerle a Papá Dios por esta oportunidad que nos dio para reunirnos acá, para aprender siempre, siempre, siempre en su honor y su gloria. Amén. Y a ustedes por haberse conectado el día de hoy. Recuerden, www.forochats.com. Pueden ir allí, registrarse. También pueden seguirnos por nuestras redes sociales, @forochats, en donde se metan, Facebook, Instagram, LinkedIn. Vamos a estar publicando unas historias ahorita en caliente, así que si pueden, se pueden ir al Instagram y pueden comentar. Excelente, si no, para mañana. Se me cuidan mucho, se les quiere. Licenciada, muchísimas gracias. Que Dios me la bendiga eternamente. Gracias, buenas noches y feliz descanso.